Reiteramos, estamos en la comunicación con Estefano Miranda, abogado especialista en Derecho Policial. Doctor Miranda, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto una vez más tenerlo aquí en el programa. Sí, podría activar su audio, por favor, señor Miranda, para escuchar su opinión. Muy Buenas experimentada. noches, ¿logran escuchar? Ahora sí. Ahí está, ya estamos conectados. ¿Es posible una reforma, señor Miranda, de la Policía Nacional? ¿Y qué se requiere para ello? Yo creo que este problema ya venimos teniendo hace muchísimos años. Todos hablan de reforma, de modernización, pero lo único que obtenemos es realmente una paseada a una institución que tiene años esperando un planeamiento estratégico de regulación normativa. Cada año sacan un decreto legislativo, cada año arman una comisión multisectorial para modernizar a la policía, pero estos son los resultados que tenemos de gente improvisada, gente que desconoce de la institución, que ingresa al Ministerio del Interior con ese proyecto de señalar, vamos a cambiar a la policía. Hoy hemos escuchado al Premier eso, vamos a modificar, vamos a modernizar. Eso lo venimos escuchando hace muchísimo. Pero para que sea realmente una reforma, ¿qué tendría que hacerse dentro de la institución policial? Primero, que esté al mando de una persona que conozca la realidad y sepa cómo realizarlo. 2, regulación normativa de modernización para la policía y la ley profesional. Esto significa que la ley de personal de policía ya colapsó, es muy antigua, es muy precaria para el actual contexto social. No puede ser que un suboficial de tercera, de segunda, de primera, que logra ser abogado, médico, odontólogo, psicólogo, no pueda escalar a ser un oficial de la Policía Nacional y tener comando y mando. De la misma forma sucede que la corporación de generales, ¿cierto? O la elección de los oficiales generales dependa de los políticos, del poder político. Ahí es otro cambio que tenemos que hacer. No puede ser que nuestros generales les deban favores a los políticos, porque es lo que vamos a tener, lo del caso del español, los casos de corrupción, los casos de que no queremos identificar a los presuntos delincuentes. Entonces, la modernización primero va a partir de una correcta regulación normativa que esté acorde a la realidad del contexto social, pero también al contexto de la familia policial. Debemos escuchar a la familia policial. Todas las modernizaciones, Katiuska, Pedro, se realizan en el Congreso sin notificar a los que realmente se encuentran involucrados. Nunca se pregunta a las personas que están en las operaciones, nunca se pregunta a las personas que están en la calle, nunca se le preguntan, por ejemplo, cómo se sienten ellos cada vez que los ciudadanos los insultan, cada vez que los ciudadanos empiezan a vociferar palabras y adjetivos que discriminan la labor de ser policía. Entonces, esas situaciones han llegado al punto que hoy hemos colapsado. Pero eso no significa lo que ha dicho el Premier, por ejemplo, que no exista gente especializada. Eso es falso. Tenemos personal capacitado, tenemos personal profesional. Lo que no tenemos, Katiuska, es que el presupuesto que nosotros tenemos se gaste en la verdadera logística. Nosotros somos una de las instituciones del Estado que devolvemos millones al año, Katiuska. Devolvemos millones porque no sabemos implementar y gastarlo en logística. Nos preocupamos en comprar. Está bien, hay que comprarle los vehículos a los coroneles y generales, pero también debemos preocuparnos en modernizar las comisarías, en implementar buenos vehículos para el patrullaje, para el personal especializado. A la Diringri no se le cambian las camionetas después de 10 años. Las armas son precarias, Katiuska. Tenemos armas del año 85, del año 87, que los delincuentes no van a morir producto del disparo, sino de gangrena producto de ese disparo. Entonces, la realidad es otra de lo que los políticos la viven y lo único que siempre dicen es, vamos a modernizar, pero no saben ni cómo empezar. Y lo que yo sí manifiesto, de acuerdo a un estudio que he hecho, es que se debe realizar a través de una regulación normativa moderna que se vea comprendido el contexto social, pero también
la implementación de modernización del personal de la policía. Y el ministro No del es necesario. Interior estará a la altura de todo lo que usted menciona, porque no hemos escuchado al ministro del Interior sacar la cara por la Policía Nacional. Por el contrario, cuando pasó lo de la San Marcos, dijo que él estaba en su casa viendo y que recién se enteraba. Recién por ustedes, por especialistas como ustedes, nos enteramos que la policía paga los zapatos, paga la ropa, paga la gasolina, se le debe los bonos. Entonces, falta una voz oficial. Ni siquiera en el Congreso tenemos esa voz autorizada que debería representar también a los policías, habiendo policías retirados, habiendo militares retirados. El presidente del Congreso también ha sido parte de ese organismo militar, pero nada. Y que hoy se está debatiendo un proyecto de ley que pretende regular y establecer procesos de ascensos en los oficiales y suboficiales en la policía. Por eso te digo, cada personaje tenemos que se involucra con la policía, pero lo único que causa es perjuicio a la institucionalidad de la policía. El ministro que tenemos actualmente no nos representa. Miren, yo les voy a nombrar a un profesional que debería estar a la altura y que fue revocado producto pues de una defensa de la Policía Nacional. Por ejemplo, el general Aliaga Lutman es una persona proba, profesional, tiene un plan, el cual yo he revisado, un plan estratégico de regulación normativa que sería interesante para la policía. Interesante, desde el aspecto logístico, estructural, pero sobre todo, el realzar la imagen institucional con la ciudadanía, que es lo que necesitamos. No podemos decir que la policía ha colapsado. Lo que ha colapsado son los líderes que tiene la policía. Ya ese sistema de que los generales sean elegidos por los políticos a través del presidente de la República y del ministro del Interior debe cambiar. Debe ser Katiuska y Pedro elegidos meritocráticamente. Esto significa por los operativos y logros alcanzados dentro de la institución policial y los estudios que ellos realicen para poder identificarse y representar a una institución. Porque si seguimos... doctor, concluye su idea, doctor Miranda. Si seguimos permitiendo que los oficiales generales sean elegidos por los políticos, vamos a seguir teniendo hoy, mañana y siempre a generales vendidos a la política. Y esto significa a favores de corrupción y a favores de utilizar el sistema policial para beneficiar a estos delincuentes. Lo que le quería decir, el 2020, Francisco Sagasti como presidente terminó, por ejemplo, pasando a retiro, 2021, perdón, pasó a retiro a 16 generales y la cifra no me queda corta. Y se dijo en ese momento que era en nombre de la reforma de la policía, porque los policías, los generales que fueron pasados a retiro, 16 o más, estaban inmersos en temas de corrupción, investigaciones y no podían estar allí dentro de la institución. Era parte inicial de un proceso de reforma. Estoy retrocediendo un poco más y encuentro un archivo periodístico del 2016, cuando estaba como ministro del Interior Carlos Basombrío, y en esa ocasión se había dispuesto el pase al retiro de 39 generales, casi 40 generales. Y también en ese momento se dijo este pase al retiro era en nombre de la reforma, de la reestructura de la Policía Nacional que necesitaba una modernización. 2016 al 2023, 7 años pasaron y seguimos hablando de reformas. ¿Y qué de nuevo tendría que hacer Alberto Otarola para que realmente esa reforma sea como tal? Si él dice una mentira, como bien sostiene usted, que no hay personal especializado, sí hay personal especializado, pero lamentablemente hay carencias que impiden que la policía funcione de mejor forma, doctor Miranda. Acabas de mencionar algo muy correcto y gracias por recordar un poco el pasado. En el 2016 salió el título "Estamos limpiando a la policía" y no solamente pasaron a retiro más de 50 oficiales generales, más de 1.200 oficiales superiores que han retornado por mecanismos constitucionales de acciones de amparo el 97%, demostrándose que esos pases al retiro fueron arbitrarios e injustos en esa época. Lo mismo sucedió en el 2021. Hicieron e implementaron el plan de modernización de la Policía Nacional del Perú rumbo al Bicentenario, el cual hasta incluso tuve el honor de participar, pero que solo ha quedado en papelito.
porque hasta el día de hoy no se aplica, ni mucho menos se ha orientado dentro de esa modernización. Entonces, lo que tenemos ahora, Pedro, es un problema por eso te digo, de regulación normativa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos a una persona que es participante en un hecho de corrupción, pasémoslo al retiro como tal, pero respetemos el debido proceso y para eso suspendámoslo temporalmente del servicio. Tenemos a un teniente general implicado en llamadas con este español y que debería ser el inspector general, Pedro. ¿Y quién es el inspector general? Quien administra justicia dentro de la Policía Nacional del Perú. Y yo pregunto, la Oficina de Asuntos Internos, ¿por qué no lo suspende temporalmente del cargo, le apertura un procedimiento administrativo disciplinario y realmente deja un precedente? Entonces, si el ministro, el PCM, Otárola, quiere hacer una reforma, que ponga un director de asuntos internos imparcial y que empiece a ejecutar justicia, que le exija a las oficinas de disciplina, de inspectoría, que empiece a realizar procedimientos administrativos de estas personas identificadas. No votemos a más gente, Pedro, de manera arbitraria, porque lo que vamos a tener es que regresen por medidas judiciales. 2, tengamos que pagar indemnizaciones fuertes, superando los 200.000 soles. Así que cansémonos de esto. Por eso le digo, dejemos de mandar mensajes equivocados y vendiendo humo a la ciudadanía. La policía necesita una reforma y una modernización, pero no significa que estemos colapsados. Lo que hay que hacer aquí es poner un buen líder, un ministro del Interior, se lidere la Oficina de Asuntos Internos, se implemente las oficinas de disciplina de Inspectoría General y se modernice la estructura y logística de la policía. No hay otra cosa. Que ya dejen de engañarnos, que van a modernizar, que nos van a traer un extraterrestre para cambiar la institucionalidad, que hemos identificado policías que no son especializados. Falso, Pedro y Katiuska. La policía, cuando ha sido requerida por su ciudadanía, lo ha demostrado. Y ha demostrado no solo tener personal policial al alcance, sino estar prestas a morir y listas a servir por todo nuestro país. Y hasta incluso en pandemia hemos sido la institución, a pesar de los hechos de corrupción de estos generales, tener a los policías y la institución con más muertos en su institución. Más de 570 muertos en pandemia. Esto significa que nuestros policías estuvieron siempre a predisposición de la ciudadanía. Y hoy que nos necesita el Congreso, hoy que necesita a sus líderes, están escondidos. Como bien lo dijo Katiuska, personal policial en situación de retiro que hoy están en el Congreso y no levantan su voz. ¿Por qué? Porque estos fondos corruptos que existen, fondo de vivienda policial, el fondo de salud policial y el fondo de funerario son hechos de corrupción. Estos fondos mantienen este hito en la policía. Eso debe cambiar el PCM. Decir, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Que estas normas de estos fondos solidarios sean autorizados por sus propios administradores. Esto significa que el propio personal policial decida qué le van a descontar. Desde ahí partamos, PCM. ¿Por qué le tiembla la mano decir que usted, ese fondo de vivienda policial que fue con una ley del año 88, está dañada de corrupción y el Tribunal Constitucional, Pedro y Katiuska, le ha dicho diferentes veces que es inconstitucional? Entonces, si queremos cambiar la realidad de la policía, empecemos a matar esas vacas lecheras de los oficiales generales, como son los fondos que existen en la Policía Nacional del Perú, que son solamente fondos que han dejado de ser solidarios y que lo único que existe es corrupción en esos fondos. Y si hablamos de la renovación de cuadros, la sangre nueva que llega a la policía, ¿usted sabe más o menos cuántos alumnos que salen de los colegios quieren ser policías? ¿Cuántas escuelas hay? ¿O es que con todo ese conflicto, yo me pregunto, el año pasado, en el 2022, cuántos, con lo que ha ocurrido con los hermanos policías, quieren serlo? ¿Sabe si esto Katiuska, ha sumado, se ha disminuido? Katiuska, ¿Qué mensaje le damos a los niños la, que salen del colegio? Katiuska, la policía es más grande que sus problemas. Tú ves a un policía uniformado y a un niño yendo al colegio, lo primero que quiere es un saludo de un policía. No se ha perdido hasta el día de hoy que tengamos postulantes a las escuelas, tanto de oficiales como suboficiales, peleándose un puesto. Y ahí también hay otro problema, Katiuska y Pedro. El sistema educativo en la policía es precario. Debe ponerse en emergencia el sistema educativo policial. No puede ser posible que en toda la malla curricular sea ocupado por oficiales que solamente lo único que van es a contarle su vida y a leer un libro. Necesitamos tener profesores de alta gama, profesores
meritocráticamente puestos para que dejen un legado en la institución. Ahorita ese sistema educativo está colapsado. Debemos tener una reforma educativa donde se le promocione al personal, Katiuska y Pedro, en cualquier empresa, un personal que tenga carrera universitaria, maestrías, doctorados, imagínense sus sueldos y los puestos que pudieran ocupar. En la policía no valoramos eso. Están esperando que se vayan de la policía para recién querer valorarlos. Tenemos a muchísimos, cientos de suboficiales que son abogados, que son odontólogos, que son psicólogos y que se van a trabajar al Ministerio Público. ¿Por qué, Pedro y Katiuska? Porque les pagan 7.000, 9.000 soles. Entonces, en vez de recolectar a nuestro personal que hemos criado, lo hemos educado, lo hacemos que se vayan. Entonces, necesitamos reformar de una vez a través de una correcta regulación moderna que debe ser tomada por una persona que conozca sobre el tema.